a nuestra segunda conferencia de esta mañana. DFK Internacional Sede Perú les da la bienvenida a esta conferencia que hoy día vamos a tratar sobre el complejo desafío del control interno en nuevos tiempos de pandemia. Nuestro expositor para hoy día es el señor Armando Villacorta Cavero. Él es auditor interno certificado CIA Florida, USA, licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica y contador público por la misma universidad. Magíster en Informática de la Pontificia Universidad Católica también, Mayfield de la Universidad Maastricht, Holanda. Candidato a doctor en Contabilidad en la Universidad Mayor de San Marcos. Experiencia profesional. Él es actualmente el director de consultoría en DFK Internacional. Varias posiciones hasta llegar a ser gerente de administración y finanzas en Volvo del Perú. Consultor de empresas en temas de control, riesgos y finanzas. En aspectos institucionales y educativos, su experiencia es muy amplia. Fue paz presidente del Instituto de Auditores Internos del Perú, paz presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, FLAIT 2007-2009. Ha sido director at large del EY Global, julio 2007 a junio 2009. Profesor universitario en la maestría de Administración, Finanzas y Auditoría de la Universidad del Pacífico. Profesor de posgrado en la Universidad de Lima, San Marcos y ESAN. Obviamente es muy conocido como expositor nacional e internacional en diferentes foros internacionales. Con ustedes, nuestro expositor, el señor Armando Villacorta Cavero. Armando, adelante, por favor. Muchas gracias. El micrófono está apagado, Armando. Hola, hola, ahora sí, perdón, disculpen. Sí. Gracias, gracias, ¿sí? Bien, buenos días. Esperando, como decía, que la salud, tanto personal como familiar, esté bien en sus hogares, vamos a empezar esta charla. La titulamos El complejo desafío del control interno en nuevos tiempos de pandemia porque, bueno, la primera reflexión es que todo lo que habíamos trabajado en control interno hasta antes de marzo volvió a cero. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque la eficacia del control que nosotros conocíamos desapareció. Ahora nos encontramos en una nueva etapa del control, donde el control empieza en cero prácticamente, porque tenemos que rediseñar y repensar los negocios para poder regresar luego de un periodo largo al estatus que teníamos antes. Esto significa que hay empresas que no necesariamente han parado, han seguido operando, pero hay empresas que sí han parado y que todavía no han regresado. Pero en ambos casos, la vida de los controles ha sido modificada. ¿Por qué? Porque los canales de distribución, digamos, los temas financieros, los aspectos normativos y regulatarios han cambiado. Por tanto, no podemos estar pensando que el control es el mismo que teníamos en enero y febrero, independientemente si nos encontramos en una empresa privada o en una empresa gubernamental, ¿no? Como reflexión tenemos que el primer síntoma de la ruptura de este control se da por el autoaislamiento de las personas. Quiere decir que muchos compañeros de trabajo ya no los vemos desde hace 2 meses. La cuarentena, que está obligando a que ciertos negocios no funcionen. El cierre de fronteras, que está generando problemas en la cadena de abastecimientos en algunos casos, o en la cadena de ventas en otros casos, para aquellas empresas que son exportadoras.
¿no? Y espacios públicos cerrados, en general, y la presencia más intensa del teletrabajo. Esto nos lleva a una reflexión, ¿no? El control interno parte de un elemento base. Siempre tenemos indicadores. Entonces, los indicadores que teníamos para medir las cosas han cambiado, por supuesto que han cambiado. Por tanto, tenemos que pensar cosas que hoy todavía posiblemente no tenemos una perspectiva de cómo medirlos. Y si no los podemos medir, no los podemos dirigir. Y si no los podemos dirigir, no se puede mejorar. Entonces, el control es importante porque en esta perspectiva hay muchas cosas que se nos han ido de las manos y que vamos a ir recuperándola en el camino, pero que vamos a tener que medir bajo otra perspectiva, porque lógicamente el efecto COVID ha trastocado la forma de hacer negocios, ha trastocado la forma regulatoria y sobre todo ha incorporado nuevos criterios como son el uso más intenso en la supervisión de la higiene y la salud de los trabajadores. Bueno, vamos a empezar un poco el tema reflexionando sobre qué es lo que hoy día el ambiente de negocios y el ambiente regulatorio en el sector gubernamental nos piden. Nos piden que ejercitamos protocolos, ¿no? Las expectativas de supervisión nacen por protocolos que tienen que ser cumplidos, por lineamientos que tienen que ser reestructurados. Entonces el gobierno genera una primera expectativa de control. Luego, la globalización propiamente de la pandemia, en el sentido de que este problema no es un problema específicamente de Perú, de Ecuador, de México, de Costa Rica, de Estados Unidos o de algún país europeo o China. Este es un problema internacional que ha generado una serie de problemas, entre ellos el cierre de fronteras y la inmovilización de mucha gente que todavía sigue en un gran porcentaje, ¿no? En ese estatus. Y otro elemento importante es que ya muchas empresas, pasados 2 meses o un poco más, para poder subsistir, han tenido que cambiar su modelo de negocios. Por ejemplo, acá en Perú tenemos panaderías, o sea, gente que vende diariamente el pan, y cafetines, que se han reestructurado a mini markets. Es decir, han tenido que reestructurar su modelo de negocios. También hemos visto el caso de restaurantes que también se quedaron con un gran stock y decidieron convertirse en un mini market. Son algunas de las dimensiones que podemos estar viendo en este caso, ¿no? Por ejemplo, las compañías textiles, acá en Perú, muchas de ellas ahora se han dedicado a la fabricación de máscaras, ¿no? Y otros están fabricando equipos de seguridad, bueno, un poco artesanales, pero que en un mercado que hoy tiene una escasez de productos de calidad, se vuelven pues un paliativo, ¿no? Otro elemento es la demanda y complejidad de reglas, leyes, regulaciones y normas. ¿Qué pasa? Y está pasando mucho en nuestro país, Perú, ¿no? Que todos los días sale una norma que a veces es contradictoria con la que se salió 2 semanas antes y se van generando una especie de caos regulatorio, dado de que cada institución trata de establecer su mejor criterio, pero muchas veces sin pensar en que las reglas y las regulaciones en un país tienen que ser armonizadas. Creo que esta pandemia lo que ha generado es un poco de caos en el plano regulatorio. Y el problema está en que ¿quién tiene el poder para regular de una manera uniforme? Los municipios, el gobierno central, la Cámara de Senadores o Diputados, cada uno saca sus normas y se nota una desorganización que está afectando en algunos casos a algunos negocios o también el plano laboral. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Otro elemento son la parte de competencias y responsabilidad. Posiblemente hoy tenemos nuevos competidores, ¿ok? Con la presencia de, digamos, el concepto de teletrabajo y la comunicación virtual, por ejemplo, en el sector educativo, hoy día el sector educativo está más abierto, es decir, hoy día ya, digamos, cursos que antes eran presenciales se pueden hacer virtuales y la oferta educativa ahora es globalizada, ¿no? Entonces las competencias pueden cambiar. El mismo delivery hace más factible las compras a través de Internet e incluye nuevos competidores a la red. El uso de la evolución tecnológica, creo que nos vemos obligados a eso.
Y finalmente, hay que tener muchísimo cuidado porque ya en el sector gobierno, en los 2 meses que recién tenemos sobre el problema COVID, ya se han vislumbrado casos de corrupción y también de fraude. Y no solamente en el sector gubernamental, también en el sector privado, sobre todo a través de del uso del Internet, se están generando muchos fraudes en bancos, ¿no? Retiros indebidos de cuentas utilizando phishing u otras alternativas a través de mensajes de texto. Vamos a comentar un poco sobre eso. ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir para nuevamente crear la confianza en el control? No estoy diciendo que el control ha desaparecido, lo que estoy diciendo es que la eficiencia del control, ¿okay?, que teníamos percibidos hasta el mes de marzo o febrero, como rastro de auditoría y como rastro de evidencia propiamente del propio control, ¿okay?, ha vuelto a cero. ¿Por qué? Porque ese proceso de control involucraba posiblemente presencia física y presencia virtual. Ahora prácticamente hemos migrado a un nuevo entorno. Entonces, lo que hay que evaluar es si los nuevos controles o los controles que teníamos siguen vigentes y eficientes o tenemos que reestructurarlos. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Entonces aquí damos 7 ideas que pueden ser tomadas por ustedes para organizar su control, ¿no? Para aquellos que son cabalísticos, 7 son los días de la semana, ¿no? 7, ¿no? Tenemos las 7 maravillas del mundo, tenemos los 7 mares, ¿no? El 7 es un número cabalístico, así que, como es mi número cabalístico, lo he utilizado para poder expresar 7 ideas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son estas 7 ideas que considero prioritaria desde mi punto de vista en materia de control? Primero, el plan de contingencia del negocio, o sea, el plan de continuidad del negocio. Tenemos que asegurarnos que vamos a seguir, ¿no? Y hay que establecer una serie de prioridades. 2, el tema de las ventas y la liquidez, o los ingresos y la liquidez para aquellos que no venden. O sea, la transferencia de recursos del Estado o mi proceso de ventas tiene que garantizarme un proceso de liquidez a corto, mediano y largo plazo. Otro elemento importante es la inclusión del teletrabajo, el nuevo entorno remoto y la inversión en tecnología. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la modificación de controles manuales. Sobre esto vamos a hablar bastante porque me parece que es el tema más crítico en países como los nuestros, donde todavía muchas cosas requerían que alguien firmara documentos, diera visto bueno a una serie de reportes que hoy no lo puede hacer porque físicamente es imposible. Y entonces el tema es que para virtualizar se requieren protocolos, no simplemente intenciones, y la legalidad también, porque hay documentos que si no son una firma física, vamos a tener problemas en el concepto de legalidad posterior, ya sea ante una auditoría o ante un requerimiento ante una organización regulatoria. Entonces, eso tenemos que evaluarlo. Otro elemento importante es la deserción, enfermedad del personal clave y la seguridad e higiene vinculado a nuestros recursos humanos. Y ese es uno de los temas más costosos quizás hoy en día y más difíciles todavía de establecer realmente si nuestros protocolos y las acciones que vamos a realizar van a ser suficientes. El otro aspecto es el cambio en la cadena de suministros. Hay que evaluar cómo vamos a trabajar ahora en el nuevo entorno COVID, ¿no? La compra de insumos que requerimos, ya sea para la parte administrativa o para la parte productiva, y los tiempos. Y finalmente, el desafío del cumplimiento regulatorio en ciertos sectores, por ejemplo, hoteles, restaurantes, cines, ¿no? Donde el tema va a ser mucho más complicado de lo que nosotros podíamos pensar. Entonces, hagamos este viaje por estas 7 ideas, ¿no? En primer lugar, el plan de continuidad de negocios, ¿no? Debemos establecer cuáles van a ser nuestras prioridades, cuáles van a ser las actividades claves del negocio, ¿no? Para poder continuar como una empresa en marcha o para poder continuar dando servicios a la
a la ciudadanía, es decir, cómo vamos a articular nuestros servicios o la venta de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios a la comunidad. Entonces, para esto, ¿no? Debemos tener en cuenta los impactos que COVID va a generar en nuestra empresa, ¿no? Es decir, el número de clientes que podemos atender. Normalmente lo que está pasando en países europeos, en una nueva modalidad que hoy día, que hace muchos años era impensada, es las citas, ¿no? O sea, es decir, cómo se está tratando de controlar la atención, dando citas, ¿no? Como los médicos, pero ahora las citas funcionan para todo, para los vendedores, para los peluqueros, para todo, para los que venden libros. Entonces, por ejemplo, en una librería yo quiero comprar un libro, me dan una cita. Usted venga de 10 a 10 y cuarto. Entonces, ingresa, se le atiende, compra su libro, se retira, ingresa otro, ¿no? Entonces, estos protocolos tenemos que tenerlos claros, ¿no? Otro elemento importante es identificar los riesgos dentro de los procesos críticos. O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Muchos de los riesgos son nuevos. Creo que, digamos, uno de los riesgos más peligrosos está orientado propiamente a la enfermedad del COVID, que no sabemos hoy. Tenemos una incertidumbre de en cuánto tiempo realmente vamos a poder salir de una situación de alto riesgo, ¿no? Y vamos a poder tener una vacuna. Sobre eso hay mucha especulación y la verdad que la incertidumbre es muy grande, ¿no? Se prevé que este año va a ser complicado tenerla. Otro elemento importante es definir el plan de acción, es decir, quiénes van a ser los actores, a quiénes vamos a retornar a la empresa cuando ya nos toque, quiénes se van a quedar en la casa. Para eso hay protocolos de salud que son el primer elemento a enfrentar. Es decir, si tenemos un empleado que está en edad vulnerable, si tenemos un empleado que tiene problemas que de acuerdo a la OMS lo hacen más propensos a un riesgo de muerte, vamos a tener que evaluar con una mayor, digamos, profundidad la necesidad de su presencia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchos líderes, gerentes generales, directores, superan los 60 años. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta si su presencia va a ser virtual o va a ser física y cómo vamos a trabajar ese tema en materia de control. Y finalmente, asegurar la continuidad del negocio. Y para eso vamos a necesitar de las otras herramientas que vamos a presentar en esta presentación o exposición. Entonces, vamos al primer tema quizás más operativo. El anterior era más general, ¿no? O sea, la continuidad de la organización, todos deseamos que nuestra empresa no cierre o nuestra institución pública tampoco. Entonces, partimos de la premisa de que vamos a poder determinar procesos críticos, personal clave, entre otros. Pero una vez que tenemos la certeza de que nuestro negocio sí va a continuar, sí vamos a poder apoyarlo y vamos a seguir trabajando en él, viene el primer análisis, la reducción de ingresos o ventas y la gestión de liquidez. Y en tal sentido, quizás hagamos un recorrido escalar a 6 interrogantes o 6 reflexiones. La primera de ellas es cómo se comportan los ingresos de su empresa en la línea del tiempo del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo ustedes van a manejar la recuperación de sus ventas o cómo van a manejar el flujo que el gobierno les traslada en esta temporada COVID? ¿Ok? Hay que pensar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, quizás escenarios a 6 meses, a 13 meses y a 24 meses. O sea, es decir, ¿cómo vamos a organizar, ¿no? Nuestro proceso de ventas y, lógicamente, nuestro flujo de caja? O cómo el Estado nos va a proveer de fondos. Acá hemos encontrado en Perú instituciones públicas donde hay empleados que el Estado no les ha pagado. En cambio, otras instituciones públicas han venido manteniendo sus pagos puntuales sin ningún problema. Entonces, hay que establecer los canales apropiados para no perder de vista que en esta época de pandemia el flujo de pago, principalmente a nuestro personal, tiene que estar garantizado, ¿no? Y aquí se han dado una serie de factores como ajustes de sueldos y otras cosas que han ido de la mano con este elemento de reducción de ingresos, ¿no?
Otro elemento importante es lo que hablaba, ¿no? Lo que se deriva de esta primera lámina, que es, ¿tenemos suficiente liquidez a corto, mediano y largo plazo? ¿Vamos a necesitar endeudarnos? Estos endeudamientos pueden tener el apoyo del Estado. Los accionistas están dispuestos a colaborar y dar alguna inversión adicional. ¿Cómo vamos a subsistir en los próximos meses? Ese es un tema muy complejo, porque los ingresos van a depender de cómo sean los protocolos de retorno y cómo el mercado responda a nuestras decisiones y acciones, y cómo nuestros canales de venta funcionen y sean prácticos, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes en el Perú ya comenzaron a vender por delivery, pero las ventas no son ni remotamente lo que eran antes de la pandemia, ¿ok? Y los canales de distribución tienen muchas limitaciones. Entonces, eso hace que definitivamente tenga ingresos, pero habría que evaluar si me logran cubrir mi punto de equilibrio y si los costos fijos que ahora se han creado adicionales son cubiertos por estos precios. Otro elemento importante es las decisiones sobre el personal. Es decir, definitivamente, como vemos que los ingresos han sido afectados, la caja ha sido afectada, tenemos que evaluar si la carga laboral que tenemos va a poder seguir siendo soportada por nuestros ingresos, o vamos a tener que reducir personal, o vamos a tener que negociar con el personal, ¿no? Algún tipo de waiver o, digamos, receso temporal. Y en el caso de instituciones públicas, donde esto básicamente no es factible, porque normalmente en el Estado la estabilidad laboral es mucho más fuerte, hay que evaluar si vamos a tener la suficiente capacidad de seguir siendo los mismos con el equipo laboral que teníamos. Porque puede suceder que dos cosas, ¿no? O que nos sobre gente ahora, o que realmente nos falte recursos, y el Estado no nos va a dar más presupuesto. Eso esténlo por seguro. Entonces, las decisiones en relación al manejo del personal va a ser un tema crítico en esta cadena de liquidez. Luego, entra la ayuda del gobierno. Es decir, sobre todo para empresas privadas, el Estado ha establecido programas de reactivación, préstamos con garantía. Lo está haciendo en casi todos los países, y esto, la idea es, ¿aplico o no aplico para eso? ¿Voy a hacer factible esta ayuda? Las tasas de interés que están generando en instituciones a través de programas de reactivación están en el orden del 2 al 3%, o sea, son tasas realmente muy baratas. Habría que ver si logramos reestructurar lo que necesitamos o solamente de una manera parcial, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en las pymes o pequeñas empresas, las ayudas son una porción para apoyar el pago de planillas, ¿no? Entonces ahí hay ciertos subsidios que también algunas instituciones han recibido en estos meses. Otro elemento importante es, sobre esta base entonces, hacer un panorama de nuestro endeudamiento y determinar sobre todo si tenemos garantías y algunos covenants que puedan estar siendo vulnerados, y entonces renegociarlos, ¿no? Lógicamente, definitivamente, es importante tener en cuenta que en esta etapa la renegociación de las deudas, no solo con los bancos, con proveedores, ¿no? Con el mismo Estado, en el caso de tributos, va a ser necesario. Entonces hay que establecer una estrategia financiera para poder calzar tanto la recuperación de ingresos con el manejo de costos y con el endeudamiento, para que nosotros podamos por lo menos salir al final del camino COVID, ¿no? Y poder reiniciar nuestras actividades como antes lo hacíamos, sin, digamos, un sobrecosto muy alto. En realidad, hasta ahora no se puede, estamos en proceso de medir cuánto nos puede costar el efecto COVID, pero va a ser, digamos, nuestra caja poco a poco nos va a ir dando una respuesta, pero hoy todavía no tenemos una certeza de cuánto puede ser. Tenemos una idea, pero que definitivamente no es una idea conclusiva.
Otro aspecto importante para algunas organizaciones es cuando se prevé el retorno de las operaciones. ¿Por qué? Comento esto. Porque hay empresas que hasta hoy no han generado ingresos. O sea, desde marzo, que se generó la declaración de pandemia, hasta hoy, fines de mayo, no han hecho ninguna venta. ¿Por qué? Porque no han sido considerados actividades críticas. Simplemente se encuentran cerradas. Muchas de ellas lo que han hecho justamente han negociado con sus trabajadores un waiver, no los han despedido, pero no les han pagado remuneración. Entonces, esto genera, digamos, una incertidumbre. En la medida que el Estado no te diga que puedes regresar, no te da la autorización para que puedas hacer tus actividades, este proceso se vuelve más crítico. ¿Por qué? Porque muchos pagaron con la poca caja que tenían las remuneraciones y los costos fijos de marzo, pero abril y mayo les ha sido difícil. Y ahora tenemos en Perú hasta el 30 de junio, o sea, esto se complica. En cambio, hay otros países que ya están saliendo y otros que están entrando. Entonces, estos procesos tienen que ver mucho con la caja global, muchas veces de una corporación, porque cuando pensamos a veces en un país, nos olvidamos de que hay negocios que son corporativos, o sea, que su liquidez y su caja no depende de un solo país, sino depende de varios. Entonces, ahí hay que tener una mayor, digamos así, vigilancia de cómo se va a organizar la caja global. Y también cómo vamos a regresar a las operaciones en cada locación, ¿no? Este es un tema importante en el control, porque las locaciones, hay locaciones, por ejemplo, caso Chile, por ejemplo, inicialmente ellos hicieron cerraron ciertos distritos y departamentos. Ahora lo han hecho de manera global, pero al inicio tenían esa estrategia. Entonces, hay algunos que, como en España también ha pasado, en las estrategias de salida, cada departamento, cantón, municipio, tiene un color. Entonces, dependiendo de eso, te liberan más rápido que otros. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta para el retorno operacional, porque no solamente se puede dar si eres una multinacional, sino dentro de un mismo país, si estás en varias locaciones, van a haber locaciones que van a regresar más rápido y otras que se van a demorar. Otro elemento importante es ¿cómo podemos probar el impacto en el efectivo del plan financiero? Tenemos que hacer una prueba de estrés. O sea, tenemos que hacer un juego financiero para ver si nuestros escenarios, por tanto, no hay un solo escenario, tenemos que hacer muchos escenarios financieros y ver con cuáles nos quedamos y cuáles son los que están más ad hoc a lo que nuestra organización está trabajando. Y un tema crítico que va a influir mucho en la liquidez es el cambio en la estructura de costos y sus impactos en los ingresos del negocio. Fíjense ustedes que ahora en la parte de higiene y seguridad tengo que tener un mayor espacio. Voy a ponerles un ejemplo. Una constructora que tenía planificado terminar una obra en un mes. Antes de marzo podía poner una cuadrilla de 500 trabajadores exagerando y acabarlo. Hoy día no lo va a poder hacer, porque por un tema de distanciamiento, seguridad, no va a poder trabajar con los 500, tendrá que trabajar con 200. Y si pone 200, el tiempo de operativo que va a necesitar para terminar eso que antes lo hacía en un mes, puede ser mes y medio, 2. Entonces, hay muchas empresas constructoras, por ejemplo, que están pensando automatizar procesos. O sea, comprarse una máquina o alquilar una máquina que haga algo que hacía una cuadrilla de 10, para tratar de equiparar tiempos, ¿no? Y no tener penalidades, pero eso habría que evaluar si suple o no los costos. Entonces, va a haber mucho de esto en el proyecto, en el camino. O sea, esto va a empujar a que, en algunos casos, los empresarios comiencen a pensar no solamente en la automatización del teletrabajo, sino en la automatización de los procesos, dado que eso sería una manera mucho más rápida de reducir los riesgos. Y esto se puede dar no solo en el sector privado, sino también en el sector de gobierno. Voy a poner un ejemplo. Yo podría poner una máquina, como acá ya existe, en el caso de la RENIEC, para extender partidas de difusión, partidas de matrimonio, y otras cosas. Acá existe un sistema donde uno va a una máquina, pone el equivalente a $5, pone sus datos, su número de cédula, y te pueden dar tu partida de nacimiento impresa, digital. O sea, el sistema te lo da, ya no tienes a un empleado, por tanto, el riesgo de contagio se reduce,
y mejoro la fluidez de la atención al ciudadano. Eso podría generalizarse y estas máquinas inclusive se colocan no solo en instituciones públicas, sino en supermercados, en centros comerciales o en algunos lugares estratégicos. ¿No? Estoy pensando en voz alta, pero estas son algunas ideas que pueden ser utilizadas, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, ¿cómo el regreso a la normalidad impactará el efectivo? Es decir, cuando se termine todo el efecto COVID, cuando ya todos estemos vacunados, cuando ya podamos nuevamente darnos la mano, cuando ya nuevamente podamos tener un sistema de atención, ¿estaremos realmente trabajando de la misma forma o ya esta metodología nueva de trabajo se habrá impuesto y las formas de hacer actividades, negocios, habrán cambiado en el mundo? Y por tanto, el regreso será a un mundo diferente, quizás mejor, quizás igual. Eso es lo que hay que evaluar, porque cuando se termine esto, posiblemente recuperemos los clientes, recuperemos las ventas, pero nuestros canales de distribución, nuestras formas de vender, nuestra forma de dar servicios habrá cambiado. Entonces, eso es un poco lo que al final de esta ruta vamos a tener que evaluar en algún momento, y eso no hay que esperar el final, eso en algún momento vamos a tener los parámetros, indicadores como para poder ya prevenirlos y estar preparados para eso. Bien, la tercera parte es el mundo del control remoto. Acá básicamente, digamos, algunos tips, ¿no? Considera realizar una evaluación de riesgo de tecnología, póngase de acuerdo con su equipo tecnológico, ¿no? El soporte que necesita. Algo que vamos a ver a posteriori, pero me voy a adelantar un poco, ¿no? Hoy necesitamos más capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que se viene es el almacenamiento digital. Es decir, se va a ir dejando las cosas manuales, pero eso es teoría, porque para que la cosa manual se deje necesitamos el soporte tecnológico adecuado. O sea, la capacidad de almacenamiento, sistemas de digitalización, protocolos y una serie de elementos que vamos a tener que ir trabajando con la gente de TI, ¿no? Y hay que ver las herramientas que le vamos a dar a nuestros empleados que están en teletrabajo. Otro elemento importante es la cultura de la supervisión y del control a través de llamadas telefónicas o chats. Por ejemplo, los que son auditores, ¿cómo van a validar ciertos temas de supervisión que antes se hacían manuales y que ahora, por el mismo hecho de que, digamos, el supervisor puede no estar en la planta, tenga que validar a través de algún protocolo? Y habría que ver la validez de esos protocolos, ¿no? De repente tenemos que grabar las llamadas, de repente tenemos que grabar o imprimir, digamos, y enviar digitalmente algunos reportes. Entonces, todas estas cosas van a cambiar definitivamente. Otro elemento importante es asegúrese de este proceso, sobre todo la presencia de firmas digitales. No simplemente es digitalizar la firma, sino hay que formalizarla. Y cada país tiene sus protocolos para que una firma digital pueda ser aceptada válidamente en cualquier proceso legal o en cualquier trámite. O sea, no es simplemente el hecho de escanear un documento, sino hay que ver si la firma escaneada o digitalizada tiene los protocolos apropiados legales para ser válidas ante cualquier transacción o procedimiento administrativo que se tenga que realizar. Esforzarse por mantener la segregación de deberes o de funciones y tener cuidado con los fraudes. Entonces aquí nos encontramos ante esta situación: control manual, el fraude y la segregación de tareas, ¿no? Entonces, esta reflexión de que todo lo podemos digitalizar, de las firmas digitalizadas, de que tenemos que tener más memoria, ¿no? Es la teoría. Pero la práctica te dice lo siguiente: tienes que evaluar tu presupuesto y determinar la cantidad de tiempo y dinero con el que cuentas para decidir hasta qué nivel vas a automatizar. O sea, es decir, acá hay un tema crítico: el deseo versus lo que necesito, ¿no? O sea, es decir, yo deseo hacer todo, necesito todo esto, pero mi caja y el tiempo de mi personal va a estar a disposición de este nuevo protocolo que se requiere, porque para automatizar y poder llevar a la práctica esto, yo necesito no solamente la participación de la gente de tecnología, también mi equipo de trabajo.
¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con los auditores o con algunas personas que tienen que hacer trámites hoy día en el mundo COVID? Necesitan presentar un expediente para que el Estado les dé un apoyo gubernamental. Y entonces el Estado le pide el documento A, B, C, D. Entonces dice, A lo tengo digitalizado, pero B, C y D no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A escondidas, irme a la empresa, buscar el documento, escanearlo, enviármelo por correo y luego completarlo y enviarlo. Porque si no hago eso, ¿ok? No me van a dar digamos, la autorización. Porque acuérdense que en el Estado te dicen, bueno, ahora no vamos a requerir que nos envíen el documento físico, pero envíenmelo escaneado. Pero ¿qué pasa? Hay documentos que no los hemos escaneado. Ahora, no es uno, no es dos, son varios. Los auditores van a sufrir mucho, porque el auditor que suele ir, a veces uno entra al sistema y en el sistema solamente está la glosa. Entonces, el documento uno tiene que ir a un aspecto físico todavía, porque no todo está digitalizado. Entonces, para hacer la auditoría, vamos a tener problemas, porque la evidencia no va a estar a la mano, y mucha gente no va a decir, mira, qué pena por ti, pero no te puedo dar el documento porque está físicamente en la empresa y ahorita no me dejan entrar. Entonces, no, y eso le debe estar pasando a muchos, ¿no? Y el otro tema es, ¿qué documentos se pueden llevar a firma digitalizada? Por ejemplo, acá en el Perú, ciertas empresas con más de 200 empleados o más, las boletas de pago, o sea, el soporte o la boleta de remuneraciones, ya el empleador ya no tiene que firmarla, simplemente pone su huella, su firma digital y electrónicamente se le envía al trabajador. Y con eso se cumple con el requisito de que el trabajador es informado de su sueldo, porque las que no tienen este sistema tienen todavía firmar la boleta y hacer que el trabajador venga y firme la boleta, y si no está eso archivado, tienen una penalidad. Entonces, así como pasa con la boleta de pago, pasa con una serie de documentos que muchos de ustedes quizás que tienen labores administrativas, todos los días su ritual era tener al frente una serie de papeles donde tenían que poner su visto bueno, su sello, y ahora eso tiene que ser reemplazado. ¿Por qué? Porque definitivamente si no todos los días van a tener una moto en su casa trayéndole documentos, ¿no? Con el riesgo que eso tiene de que no se sabemos si el motociclista está con COVID o no está con COVID, si los papeles tienen algún tema, digamos, involucrado también, ¿qué le vamos a echar? ¿Alcohol a los papeles? O sea, entonces, ante ese escenario, la digitalización se vuelve una solución. Pero la pregunta es, ¿tienes el dinero y tienes el tiempo para dedicarle a ese proceso? ¿Tienes los recursos para hacerlo? Esa es una reflexión importante porque yo creo que no todas las organizaciones han pensado en eso. Entonces, ¿lo manual entonces no sirve? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Creo que todavía sirve. El juicio seguirá siendo muy importante para algunos controles. Es decir, de todas maneras, ustedes van a tener en la digitalización la necesidad de ponerle OK, Enter a ciertos controles para que puedan seguir en el proceso. Esto lo tienen los ERP, por ejemplo. Algunos ERP ya lo tienen incorporado, otros todavía lo tienen a medias, pero lo que sí es seguro que el aspecto físico se va a restringir muchísimo. Quizás van a quedar solo pequeños documentos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una experiencia en directorios de bancos, donde los créditos ya son aprobados hoy día a través de comunicaciones remotas, a través de apps, ¿no? Entonces los directores reciben el perfil, lo revisan en su teléfono móvil y autorizan o no autorizan el crédito. Entonces, esas son cosas que de todas maneras van a seguir existiendo. El juicio humano va a seguir participando, pero la digitalización cada día va a estar más presente. Entonces, este es un elemento clave, me parece que es el que más está vulnerando las empresas hoy. Lo que pasa es que como todavía no hemos regresado, no nos damos cuenta de la magnitud de lo manual y cómo esto puede perjudicar el desarrollo normal en la medida en que muchos de los que tengan que hacer aprobaciones por alguna restricción, ya sea de salud o alguna restricción operativa, no puedan estar con nosotros. Entonces, ¿qué es importante en esta parte? Ahora, es importante asignar recursos para adaptar el monitoreo y el control a estas nuevas modalidades. Hay que reestructurar las funciones, hay que ver si vamos a tener que recambiar el concepto, y hay que tener muy en cuenta, ¿ok?, en esta parte, los elementos de segregación de tareas,
Porque lo que puede pasar en esta etapa es que nosotros, al final, nos centremos el control en un grupo de personas que al tenerlo se vuelvan peligrosas, ya sea porque pueden potencialmente hacer un fraude o pueden ser tentadas por actos de corrupción. Entonces hay que tener cuidado que al momento de distribuir los controles tengamos el tema apropiadamente gerenciado. Otro aspecto importante es después de la crisis, planificar la reevaluación de los modelos de prevención, restableciendo los controles o las nuevas medidas de seguridad y los nuevos enfoques de reporte, porque definitivamente todo va a cambiar. Y entonces aquí viene un tema, ¿no? La eficacia del control COVID se va a poder validar a finales de año. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos replanteando los controles, estamos ante nuevas formas de control. Entonces, si a mí la gerencia me pregunta, como auditor o como parte de la gerencia, ¿y cómo están nuestros controles? Yo le voy a decir, en proceso de implementación. ¿Y cuándo vamos a estar seguros de que están funcionando? Cuando pasen 3, 4, 5, 6 meses y ya no tengamos problemas. Porque alguien que me pueda decir hoy día que sus controles están funcionando apropiadamente, no está teniendo en cuenta la coyuntura. O sea, es decir, todo lo que hicimos hasta febrero ya no sirve. Tenemos que repensar en que todo lo que estamos haciendo ahora se está redefiniendo y, por tanto, la validez implica que pasen unos meses y lo que hemos replanteado me demuestre que es el camino correcto. Por tanto, los que hacen SOX, por ejemplo, los que hacen algún tipo de control de este tipo, tienen serios problemas, inclusive para escoger la muestra, para definir los parámetros, porque los parámetros de materialidad también han cambiado. Acuérdense que la estadística de materialidad se basaba en la historia, pero la historia se terminó el 11 de marzo. A partir de ahí hay una nueva historia. Por tanto, los parámetros, los umbrales de riesgo han cambiado y tenemos que calibrarlos. Y eso va a generar unos cambios. Y a futuro, tenemos que volver a operar en una nueva normalidad. Como le dije, yo no pienso que vamos a regresar a lo mismo. Pienso que vamos a regresar a un nuevo entorno, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con dos elementos importantes. El compliance, que es la posibilidad de que tengamos reclamos penales a nivel corporativo, y la prevención del fraude. ¿Por qué? Porque como estamos replanteando las cosas, redefiniendo las cosas, cambiando los controles, hay gente que también, así como nosotros estamos trabajando para que todo le vaya bien a la empresa, hay gente que va a estar esperando la debilidad para poder entrar y hacer actos ilícitos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo por el impacto penal que eso hoy día tiene en muchos países y por el tema también de la gestión o la prevención del fraude, ¿no? Que es un tema crítico. Bien, otro elemento práctico es la gestión de personas, ¿no? Aquí básicamente hay tres temas críticos, ¿no? La productividad, la seguridad e higiene y la preparación para el retorno, ¿no? ¿Qué podemos decir del COVID? El COVID ha subordinado la actividad profesional a la seguridad. Hoy día lo que más importa es el trabajador. En primer lugar está el trabajador, en segundo lugar está el trabajador y en tercer lugar está el trabajador. Porque si el trabajador se nos enferma, vamos a tener problemas. Yo escuchaba en la televisión hace 2 días que en Guatemala, en una fábrica textil, un trabajador que se contagió de COVID terminó contagiando a 200 personas en esa planta. Entonces, imagínense qué podemos pensar del control de seguridad. Y lógicamente que ahí la prensa se le iba encima al dueño, ¿no? No al trabajador que trajo el virus, sino al dueño. Y no a la gente que estaba en el centro laboral, porque ellos posiblemente no se hayan percatado del tema hasta que ya el tema se recrudeció, ¿no? Entonces, el otro elemento importante es el teletrabajo como el principal medio de contención, ¿no? O sea, es decir, hoy día, si no tuviéramos el teletrabajo, nuestras organizaciones de repente realmente hubieran parado. Otro elemento importante es asegurar la ejecución de funciones claves y asegurar la continuidad de la institución. O sea, es decir, tenemos que buscar a las personas claves y también acá viene algo importante, que ya COSO 2013 lo decía, debemos hoy más que nunca tener, ¿no? Un mapa de, en este caso,
que nos permite evaluar quiénes pueden ser los sucesores, un plan de sucesión. Es decir, si el gerente financiero mañana le da COVID y no puede venir a la empresa, ¿quién lo va a reemplazar? Si el contador mañana le da COVID, ¿quién lo va a reemplazar? Si el gerente de planta mañana le da COVID y lo internan, ¿quién va a hacer sus funciones? No tengo que esperar que le pase la enfermedad. Hoy día tengo que hacer un mapeo del personal clave para poder garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Yo recuerdo mucho en una corporación que trabajaba, nosotros estábamos prohibidos de que la plana gerencial viajara en el mismo avión. Normalmente cuando teníamos que viajar al extranjero, cada uno se iba en vuelos diferentes. ¿Para qué? Para evitar que si hubiera alguna catástrofe, toda la plana gerencial se fuera en un solo avión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Otro elemento importante es proteger a las personas y su productividad. En este sentido, hay que revisar los objetivos, hay que alinear a las personas a esta nueva forma o realidad, y sobre todo, hay un tema importante, ¿no? Hay que valorar el desempeño individual y las recompensas o los sistemas retributivos o los sueldos. Esto también va a tener un elemento clave, ¿no? Aunque no lo crean, cuando ya pase toda la pandemia y cuando ya el proceso se estabilice, hay mucha gente que va a decir que me restituyan si me redujeron el sueldo, o inclusive que me traten de pagar algo adicional para compensar la época donde yo gané menos, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a lograr una transición exitosa a este retorno, ¿no? Y para cerrar esta parte, la comunicación y el liderazgo en remoto son factores fundamentales para preparar la vuelta, ¿no? O sea, es un tema crítico, ¿no? Bien, ya para ir terminando, nos encontramos con la gestión logística, y acá tenemos 5 puntos importantes, ¿no? Tenemos los mecanismos para asegurar la liquidez de proveedores críticos. O sea, yo tengo que tratar de ser un aliado con mi proveedor que no me deje, y hay que ver cuál es su realidad, porque él me la va a transmitir. Si él tiene carencias, las voy a tener yo. Otro elemento importante es, si vemos que la capacidad del proveedor se pone en riesgo, buscar alternativas. Y otro elemento importante son asegurarnos que los mecanismos logísticos para la higiene, la salud y la protección sean permanentes. Esto va a ser lo más difícil, y es hoy lo más difícil. Los gobiernos están peleando por las máscaras, por los tests. O sea, hay muchos países que no han hecho muchos tests porque no han llegado. Entonces, ojo, que para regresar los protocolos es que en las empresas hay que aplicar los tests. Si a nivel de gobierno tenemos problemas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego los protocolos de salud internos. En muchos países no hay alcohol, ya se acabó el alcohol. Entonces, ¿cómo voy a asegurar yo el soporte de esto? Entonces hay que tener claro que estos mecanismos logísticos se tienen que pensar, porque, ojo, si no los tienes, podían sancionarte o cerrarte. Otro elemento es asegurar el cumplimiento de los estándares éticos, ambientales y de salud. Hay que tener cuidado con los proveedores en la parte de fraudes. Ya hemos visto que en muchos países han devuelto productos porque los proveedores han enviado productos que no eran de la calidad establecida. Y hoy esos temas van a estar a la orden del día. Los despachos por internet tienen hoy día esa peculiaridad, que a la gente le está llegando productos que no ha pedido, en tallas que no ha pedido, en colores que no ha pedido, y eso, muy aparte de un error, es un tema ético también, ¿no? Y también se podría hasta pensar que en el camino puede haber habido algún fraude, ¿no? En los temas ambientales, el cumplimiento de los temas de salud por parte de los proveedores también. Hay instituciones, por ejemplo, que hemos visto acá, sobre todo mineras, que el COVID no estaba en el staff, sino en los tercerizados. Entonces hay que tener cuidado. Trabajar la adecuada información para evitar la interrupción de la cadena de suministros. Tenemos que tener un adecuado sistema de información de toda la plataforma de suministros para evitar que en algún momento nos quedemos sin insumos. Eso sería lo más triste. Bien, y como último punto, el cumplimiento de regulaciones, ¿no? Y aquí, en la parte regulatoria, en realidad, esto es un área amplia para el control, ¿no? Lo que sí les digo es que los que son auditores, sobre todo, tienen que terminar siendo especialistas en cada norma que sale, porque son los primeros que van a ser requeridos para validarla. Es decir, ¿no? Un auditor que no lea completamente una norma va a quedar mal parado frente a la administración el día que le pidan su opinión, ¿no? O sea, es decir, hoy día salió una norma sobre salud, ¿la estamos cumpliendo? ¿Qué opinas? ¿Tenemos problemas? ¿Qué opinas? Y si no leí nada, ¿cómo voy a quedar?
Pero no solamente la debo leer, sino debo tratar de volverme un experto, debo tratar de llamar amigos, consultar, tener ideas, ¿no? Y en el equipo multidisciplinario tratar de que el que sepa más le enseñe a los demás, ¿no? Entonces, las regulaciones van a ser de tipo operacionales, de tipo financiera, ¿no? De tipo tributaria y vinculadas al manejo del recurso humano con mayor intensidad que antes, ¿no? Entonces, esta parte de acá es muy amplia en realidad y los controles van a estar de la mano con la norma y como decía yo al inicio, ¿no? Hay normas que a veces hasta entran en contradicción, entonces hay que tener claro el soporte normativo también en este camino. Muy bien, bueno, de mi parte, esto es lo que quería compartir con ustedes. Voy a dejar a Gualberto Rivera, quien va a hacer una pequeña explicación. Y mientras tanto, si nos pueden enviar sus preguntas, ¿sí? Jack, creo que es el Jack o Edgar, son los que están analizando las preguntas, así que voy a dejarlos con la palabra a Gualberto Rivera. Gualberto. Gracias, Armando. Realmente tu exposición brillante. Nos has dado un panorama muy amplio y a la vez crítico, delicado. Definitivamente estamos en un momento de incertidumbre porque esta pandemia nos ha caído, pues como se dice, de la noche a la mañana y la verdad, pues las empresas no han podido prever cuál puede ser el efecto de cuál es el riesgo a que nos estamos enfrentando. Y la verdad, creo que las empresas tienen que reaccionar rápido. Tienen que reaccionar rápido con la finalidad de tratar de implementar controles que puedan mitigar los riesgos a que nos estamos enfrentando. Definitivamente, para el retorno de las actividades, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos formales desde el punto de vista laboral, contar con protocolos sanitarios. El tema es que los auditores internos, el sistema de control interno de la empresa, ¿cómo va alineado con estos protocolos? No pueden ser ajenos a la normatividad, tienen que tener en cuenta la normatividad, de tal manera que finalmente no se vean involucrados en una sanción importante o de repente algún trabajador no esté contagiado con el COVID y de repente puede contagiar a los demás, como bien Armando ha puesto como un ejemplo lo que pasó en Centroamérica. Bueno, mientras Armando está tratando de ordenar las preguntas, yo quiero presentarles a nuestra firma de DFG Internacional, acá en el Perú, Rivera y Asociados, firma miembro de DFG Internacional. DFG Internacional es una de las redes más prestigiosas del mundo en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría en general. Cuenta con más de 55 años de experiencia en 220 oficinas en 95 países a nivel mundial. Está considerado como una de las 10 principales firmas a nivel internacional. Siguiente, por favor. Como mencioné, acá en el Perú, la firma que representa a DFG Internacional es Rivera y Asociados, firma de auditoría, consultoría de empresas con 28 años de experiencia en el mercado. Obviamente, para cumplir con las exigencias profesionales, tenemos que estar registrados en las diferentes, primero en el Colegio de Contadores Públicos, en una sociedad de auditoría, después en todos los organismos públicos e internacionales que nos permitan desarrollar nuestra actividad profesional. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, nosotros somos, siguiente, por favor, somos una firma, una empresa que presta servicios corporativos. Prestamos servicios corporativos y por eso contamos con profesionales multidisciplinarios, ¿no? En auditoría financiera, tributaria, operativa, implementación de control interno, outsourcing contable, planillas, precios de transferencia,
asesoría legal tributario, consultoría, finanzas corporativas, due diligence, valorización de empresas, capacitaciones y finalmente lo que es talento humano. En talento humano tenemos gestión del talento humano, fortalecimiento de competencias, solución de conflictos y negociaciones, outsourcing de procesos administrativos, gestión de seguridad y salud ocupacional. Y justamente hablando de la implementación de medidas, en este caso, para el retorno de las labores, nuestra empresa está también prestando servicios de preparar los protocolos sanitarios. Para eso, obviamente, estamos a la orden de todos ustedes. ¿Okay? Muy bien, Armando, si ya estás, por favor, para retornar. Sí, gracias. Gracias, Alberto. Listo, sí, aquí voy contestando algunas preguntas que nos han llegado, ¿no? Tenemos una pregunta que dice, ¿será necesario efectuar un cambio en los manuales de control durante y posterior a la pandemia? Por supuesto. El rediseño de los controles implica que tanto las políticas primero y luego los procedimientos se reevalúen. O sea, primero hablamos de las políticas, ¿no? Entre ellas, las políticas que van a ser, digamos, reevaluadas o redefinidas tendrían que ser las políticas de tecnología de la información, en primer lugar, dado que ahora vamos a entrar a un ambiente más intenso de teletrabajo, ¿no? En sus diferentes modalidades. Y eso va a implicar una reestructuración de controles y por ende tiene que establecerse, ¿no?, una redimensión de los manuales. Eso se va a ir haciendo paso a paso, ¿no? El primer punto es redefinir políticas. El segundo punto va a ser reestructurar los procedimientos y eso va a ayudarnos a que definitivamente los manuales que hemos tenido antes del COVID tengan que ser revisados, ¿no? Y esto es un tema crítico porque en realidad quizás en una primera etapa muchos de estos protocolos o procedimientos de trabajo se están haciendo simplemente vía correo electrónico, lo cual puede ser un paliativo, pero no es un elemento formal y esto puede tener más adelante problemas no solamente en la auditoría interna, sino en el compliance y otros temas que van de la mano, ¿no? Entonces hay que estar alertas y sobre todo acá los auditores tienen que ser muy fuertes en, digamos, en exigir que ante cambios protocolares se vaya pensando ya en un borrador de procedimientos que lógicamente va a tener que ser validado por un buen tiempo, porque como le dije, la efectividad de cómo esas instrucciones funcionen va a estar en función de cómo los auditores o la gente que está encargada del control realmente lo valide, ¿no? Y en su eficiencia. Otra pregunta que me hacen es, ¿la gestión de riesgos adquiere una mayor importancia en los tiempos de pandemia? Sí, por supuesto. O sea, es decir, acuérdense que, por ejemplo, los riesgos vinculados al COVID están muy sesgados hoy día a higiene, salud y seguridad, ¿no? Tema que no era, digamos, un tema ajeno, porque en negocios como la minería o en los negocios como el transporte aéreo y otros, los protocolos de seguridad siempre han existido, pero ahora los niveles de seguridad que se exigen son mucho más, digamos así, extremos. Y antes nos enfrentábamos quizás ante riesgos operativos o riesgos vinculados quizás a temas de la naturaleza, pero en un menor grado. Hoy este riesgo de la naturaleza, que es el COVID, es un riesgo de alto impacto. Entonces, donde el problema está en que para detectar a la enfermedad realmente no tenemos todas las herramientas. Entonces, el nivel residual de riesgo, a pesar de los controles que hacemos, sigue siendo alto. Y eso complica el control. Otra pregunta que me hacen es, en tiempos desesperados se toman medidas desesperadas y no se toma en cuenta el control interno. ¿Cuál es cuál es la responsabilidad de los que están en el control? Bueno, realmente, esta pregunta me la hace don César Girós y bueno, este es un tema realmente complejo. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, ¿no? O sea, hoy, sobre todo, la disyuntiva se está dando mucho en la reflexión sobre los controles manuales. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que hay controles manuales y queremos suplir el control manual,
a veces podemos entrar en soluciones que en vez de ser una solución, nos complican la vida. ¿Por qué? Porque no es una solución formal, porque la regulación del país no la permite. Entonces podemos tomar medidas desesperadas, como infringir la norma y salir de nuestra casa e irnos a la empresa a firmar documentos o traerlos a la casa para firmarlos, o ir a buscar documentos a la empresa, digamos así, de manera escondida, que es lo que están haciendo muchas personas, por si acaso, ¿no? Y exponer nuestra salud, ¿no? Y otras cosas más que la creatividad del ser humano puede establecer, ¿no? Y en materia tecnológica también, o sea, es decir, hay muchos temas donde podemos estar dando liberalidades hoy día sin darnos cuenta, porque alguien me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo protegemos el entorno del teletrabajo? O sea, por ejemplo, yo en este momento estoy en mi casa dictando esta conferencia. Entonces, ¿qué medidas de seguridad en relación al COVID tengo? O sea, las medidas que mi familia ha establecido para que alguien ingrese y salga de mi casa, ¿no? O sea, es decir, yo le podía explicar todo lo que hacemos en mi casa para evitar el tema del COVID, y por lo cual dentro de mi hogar nosotros no manejamos sin máscara, ¿no? Pero de repente alguien podría ser muy radical y decir, oye, pero ¿no también tendrías que andar en máscara en tu casa? Entonces, esos protocolos no están definidos y podrían ser hasta extremos, ¿no? Entonces, en la calle vemos también que, digamos, las fuerzas represivas aplican controles a veces que pueden ser excesivos o hasta inapropiados, ¿no? O sea, hace poco entraron a una casa donde estaban celebrando el cumpleaños de alguien porque cantaron en voz alta pues el Happy Birthday y pusieron un poquito de música, pero no estaban ni bebiendo alcohol, simplemente estaban celebrando, o sea, entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de control que tenemos que tener, ¿no? Bueno, otra pregunta que me hacen es, una pregunta interesante de Vanessa Segura, me dice, ¿cuál es su visión con respecto a la mayor oportunidad a aprovechar? Bueno, sí, riesgos, por ejemplo, que es una de las palabras que se mencionó hace un rato, no tiene solo la visión negativa. El riesgo tiene dos visiones, tiene la visión positiva y la visión negativa. Quiere decir que los riesgos de algunos serán las oportunidades de otros. Quiere decir que hay nuevas oportunidades. Voy a ponerles un ejemplo interesante, ¿no? La venta de bicicletas es casi un hecho que va a tener un efecto explosivo en todo el mundo. Y que no les sorprenda que cuando se regrese a la normalidad no haya suficientes bicicletas en los stocks de las empresas, porque va a ser uno de los requerimientos masivos. Hay mucha gente que dice, bueno, una manera de protegerme es irme en mi propio vehículo, pero de repente mejor me voy haciendo un poco de ejercicios en bicicleta en mi empresa que no está tan lejos y me evito el subir a un servicio público donde me puedo contagiar y puedo administrar mi riesgo. Y eso en Europa está sucediendo, ¿no? Entonces están vendiendo bicicletas normales y bicicletas eléctricas con un inusitado éxito, ¿no? Entonces, sí hay situaciones donde el riesgo puede ser una oportunidad, no solamente para negocios, sino también desde un punto de vista ocupacional, porque va a haber gente que va a tener la oportunidad de repente de demostrar sus habilidades de una mejor manera, si es que sus habilidades tecnológicas son superiores a las del promedio de sus compañeros. Y así puedo citar una serie de reflexiones. Una pregunta aquí también que me dice, ¿el proceso de la pandemia impulsará a las empresas y a sus funcionarios más versátiles, ¿no?, a que evalúen con mayor criterio los escenarios, ¿no?, o sus actitudes frente a la pandemia? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, definitivamente yo pienso que los empleados que mayor éxito van a tener y los funcionarios que mayor éxito van a tener en épocas de pandemia va a ser la gente más creativa, la gente que está siempre un paso más adelante que los demás, pensando y aportando ideas, tanto en la visión administrativa como en la visión de negocios, ¿no? Y esta también es una oportunidad para los auditores para que puedan trascender
su visión pasiva y ponerse más activa. Inclusive puede haber casos donde el departamento de auditoría ceda a personas para cargos estratégicos temporalmente, ¿no? Va a haber muchas oportunidades y va a haber mucha creatividad, y creo que este es un ambiente propicio para eso, ¿no? Bueno, una última pregunta, ¿no? A las personas que no he podido responder sus preguntas, en todo caso, si por favor por el mismo WhatsApp nos pueden enviar su correo para yo alcanzarles una respuesta directa, ¿no? Bien, dice, los controles efectivamente deben estar presentes para mitigar los riesgos. Es aquí donde debemos apelar al sentido común. Es decir, que el ser humano debe estar primero, ¿no? Entonces, ese es un dilema importante, ¿no? Y creo que es importante como para cerrar esta presentación. ¿Qué va a ser más importante? ¿El bottom line? ¿El resultado final? ¿El superávit, la ganancia? ¿O nuestro personal? ¿Nuestro recurso humano? ¿Dónde debemos orientar los controles? Es una pregunta bien compleja. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el bottom line y el manejo del personal. Porque, ojo, en aras de no perder, en aras de recuperar rentabilidad, puedo exponer innecesariamente a las personas. Y por otro lado, el cuidar demasiado a las personas me puede hacer perder dinero. Entonces, el arte de gobernar en épocas de COVID va a ser buscar un equilibrio entre esto. Y el control interno creo que va a ser la herramienta fundamental que va a estar en medio de esto, ¿no? Muy bien, señores, les agradezco por su participación en nombre de BFK y en el mío propio. El próximo jueves vamos a tener otra conferencia, ¿no?, sobre gestión de tecnología y teletrabajo. Va a ser interesante, ¿no? Los invitamos, va a ser a la misma hora. Los expositores van a ser nuestro director Edgar Alegre y nuestro director de tecnología Jack Chan, con amplia experiencia en el tema. Y estamos en esta secuencia de presentaciones, ¿no?, para compartir un poco nuestras experiencias prácticas de lo que ya se está viviendo y las necesidades que hoy las empresas tienen, ¿no? Muy bien. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Dejo a Gualberto para que haga el cierre de la presentación. Y de mi parte, hasta otra oportunidad y a su servicio en nuestra empresa. Muchas gracias, Armando. Amigas y amigos, les agradecemos por su participación en esta conferencia, que de verdad es muy interesante. Creo que nos llevamos temas muy importantes con la finalidad de aportar en las empresas que trabajamos, con la finalidad de tener un mejor control interno. El control interno, como en algún momento mencionó Armando, va a mitigar el riesgo. El riesgo siempre está latente en todas las actividades. El riesgo de mayor o menor grado, pero va a estar latente. Lo importante es que ese riesgo lo llevemos a un nivel administrable. Y justamente a través del control interno lo vamos a hacer eso. Y es por eso que el control interno tiene que ser algo ligero, ad hoc para la empresa. Un control interno no puede ser copia de una empresa para la otra, no. Cada empresa tiene sus propias particularidades y el control interno tiene que cubrir esas necesidades, esas particularidades. No quiero explayarme mucho en esto y simplemente reiterarle nuestro agradecimiento y le invitamos a participar el día jueves a la misma hora en nuestra siguiente charla. Muchas gracias a todos.